Lluvia de plata, diamantes, arañas, carne cruda. Sí, a veces caen cosas extraordinarias del cielo. Aquí están las lluvias inexplicables captadas por la cámara. Un día de febrero de 2015 en Estados Unidos, los habitantes de los estados de Washington, Oregon y Idaho fueron testigos de un extraño y preocupante fenómeno climático que los propios meteorólogos consideraron difícil de explicar. Unas lluvias inusuales habían caído sobre una docena de ciudades del norte de los Estados Unidos. Estas lluvias tenían la peculiaridad de ser de color grisáceo, casi lechoso, y cubrían el suelo con una enorme capa de ceniza. El origen desconocido de estas tormentas aparentemente tóxicas había dejado preocupados a los habitantes y las diversas hipótesis que se habían formado al respecto no eran tranquilizantes. ¿Cuál era la causa de esta lluvia extraordinaria? ¿Fue la reciente erupción de un volcán en Rusia? ¿O fueron los efectos de los incendios forestales ocurridos en Oregon y Idaho unos meses antes? Como pueden ver, las conjeturas que circulaban no carecían de fantasía. Por supuesto, ninguna de ellas resultó ser cierta, contrariamente a la hipótesis de un grupo de meteorólogos de Washington que explicaron que la lluvia procedía probablemente de una violenta tormenta de arena que había azotado el noreste de Nevada unos días antes. En 1940, en un pueblo del actual Novgorod, Rusia, los habitantes tuvieron la agradable sorpresa de presenciar un buen día, el desmentido del famoso proverbio que indica que el dinero no cae del cielo. Efectivamente, el 17 de junio de 1940 tuvo lugar una lluvia de monedas en el pueblo de Mechtera, y este fenómeno tan raro tiene una explicación igualmente original, como verás. Resulta que estas monedas procedían de un tesoro contenido en una vasija de plata enterrada en un campo a unos kilómetros de distancia, y que un tornado vino a arrancarla del suelo para dispersar su contenido en este pequeño pueblo. Ciertamente, los habitantes no se apresuraron a buscar esta pequeña riqueza inesperada por la buena razón de que estas monedas databan del siglo XVII y que por tanto ya no están en uso. Sin embargo, la antigüedad de esta moneda no impidió que los escolares del pueblo las amasaran alegremente una a una. Ahora se exponen en el museo local. ¿Te está gustando este video? Entonces no olvides darnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguna de nuestras próximas publicaciones. Sigamos adelante. Alejémonos ahora de la aldea rusa e incluso de la Tierra y observemos los dos planetas más grandes y masivos del sistema solar, Júpiter y Saturno. Lo que van a escuchar les parecerá sin duda impensable, pero se trata de una hipótesis científica muy relevante planteada por astrofísicos estadounidenses. Según sus cálculos, habría lluvias de diamantes en Júpiter y Saturno. En efecto, gracias a su abundancia de metano y a la frecuencia de las tormentas, estos dos planetas ofrecerían todas las condiciones necesarias para la formación de diamantes. Las tormentas de Júpiter, por ejemplo, son tan potentes que rompen las moléculas de metano en simples partículas de carbono que, al caer a la atmósfera, encuentran zonas densas y se someten a una enorme presión que las transforma en grafito. Este, a su vez, se convierte en diamante al caer, gracias a las temperaturas y presiones aún más elevadas. Sin embargo, esta fascinante teoría también tendría objeciones por parte de otras comunidades científicas. Según ellas, los dos planetas no contendrían suficiente metano y además la cristalización del carbono en diamantes tardaría miles y miles de años. Sin embargo, las teorías a favor de la abundancia de diamantes afirman que hay más de 1000 toneladas de ellos en Júpiter. Cuando llueven cosas extrañas, casi siempre hay un tornado en la historia. En el caso que vas a escuchar, no está probado, pero es altamente probable. En 2016, durante un frío invierno en el sur de Noruega, no fueron diamantes los que cayeron del cielo, sino grandes y vivas lombrices encontradas en la superficie del suelo nevado por el profesor Carsten Erstad. Algunas lombrices estaban incluso enterradas hasta 1 metro de profundidad, lo que descarta la idea de que se hayan abierto paso a través de la nieve. Esta lluvia de lombrices es tan rara que Carsten se apresuró a buscar informes antiguos del mismo fenómeno en el pasado y pudo descubrir que en 1920 se produjo un suceso similar en Suecia y luego en 2011 en Escocia. Julie Knight es enfermera y recordará el resto de su vida este horrible día en un día de primavera del 2010. Ese día vivió una auténtica escena de horror cuando se dio cuenta de que su pequeño jardín circular estaba plagado de un centenar de estornidos muertos. Más horrible aún fue el hecho de que algunos de ellos estaban moribundos y todos tenían el pico ensangrentado y las garras dobladas. Otros estaban pegados a las ramas de los árboles. Los testigos informaron haberlos visto caer directamente en el jardín sin chocar entre sí ni con ningún obstáculo. Ninguna amenaza los perseguía y el tiempo no era malo. En resumen, este macabro misterio simplemente no tiene explicación porque todas las hipótesis han sido
sido rechazadas. En un principio se pensó que estos estorninos se habían envenenado al tragar fruta que contenía pesticidas, pero los exámenes posteriores no revelaron ninguna evidencia de envenenamiento. Tampoco se electrocutaron con cables eléctricos, ya que no había ninguno cerca. ¿Qué opinan al respecto? En tu opinión, ¿qué causó la caída masiva y simultánea de esta colonia de estorninos? De todas las historias de cosas que caen del cielo, esta es sin duda una de las más cómicas y extraordinarias. No podrás imaginarlo, pero este singular fenómeno, ocurrido en 1876 en Kentucky, no es menos cierto. En una clara mañana de marzo, una lluvia de carne cruda cayó en el condado de Bath. Eran, según los testimonios, trozos de carne de 7 centímetros de largo que empezaron a llover durante varios minutos sin parar. Al final de esta improbable lluvia, estos trozos de carne estaban por todas partes en una superficie de media hectárea. Naturalmente, uno se pregunta, ¿de qué animal procede esta carne? Pues bien, según algunos sería de vacuno, según otros de carne de oso. Los que la han probado creían haber zanjado el debate, ¿sería carne de oveja o quizás de ciervo? Los más escépticos afirman que estas porciones de carne no son ni carne roja, ni carne blanca, ni pescado. No sabemos qué opinan al respecto. En resumen, nadie se pone de acuerdo, pero puede haber una explicación que tenga sentido y, si es cierta, los imprudentes que han probado esta carne deberían lamentarlo amargamente. En efecto, según la teoría más fiable, estos trozos de carne fueron regurgitados por buitres que habían devorado cadáveres de caballo. De hecho, no es poco frecuente ver a los buitres lanzando al aire el exceso de comida absorbida, pero en este caso, ¿cómo puede explicarse una cantidad tan grande de carne regurgitada? A esta pregunta, el científico Robert Peter tiene una respuesta muy sencilla: la náusea comunicativa, que aparentemente empuja a cada buitre a imitar el comportamiento de su vecino, incluso cuando vomita. En 1997 se produjo un fenómeno difícil de creer en un pequeño barco pesquero cerca de las Islas Malvinas. La tripulación no era numerosa y el día parecía fructífero y bastante ordinario, pero un increíble incidente pronto provocó un terrible drama, llegando a provocar el pronóstico vital de un pescador coreano a bordo. El mar estaba hermoso y tranquilo, aunque muy frío, y el tiempo no era tormentoso. Las olas eran suaves y ninguna criatura marina hambrienta amenazaba a los pescadores. El peligro vino más bien del cielo, ya que un calamar congelado cayó literalmente sobre la cabeza del pescador coreano, inmediatamente aturdido por el golpe. El pescador permaneció inconsciente durante varios días y sufrió importantes daños cerebrales. Esta misteriosa caída no tiene ni siquiera un principio de explicación. De hecho, no tenemos ni idea de cómo pudo ocurrir un suceso tan sorprendente. Lo que sí es seguro es que el barco no llevaba ningún calamar congelado y que este extraordinario drama no es una farsa que salió mal. En el cielo de una región brasileña, Eric Reis, un desarrollador de sitios, filmó al anochecer un espectáculo aéreo fascinante y repulsivo al mismo tiempo. Por supuesto, no le hubiera gustado estar en el lugar de este espectador, que a primeras horas del día se limitaba a fotografiar un compromiso. De camino a casa tras su jornada de trabajo, le interrumpió una visión que pocos soportaríamos sin salir corriendo. Miles de arañas aparentemente suspendidas en el aire, gesticulando en una especie de coreografía espantosa. Estas imágenes han dado la vuelta al mundo y han sido vistas millones de veces, y lo menos que podemos decir es que no han suscitado la amabilidad y la ternura que suelen inspirar los videos de gatitos. Al parecer, estas arañas forman parte de una especie muy sociable y no es de extrañar verlas agrupadas. Además, los especialistas afirman que no es raro que las arañas se ayuden mutuamente a tejer telas gigantescas para atrapar el mayor número de posibles presas, pero el viento agita estas redes en gran parte invisibles y las arañas que se aferran a los hilos se agitan en la misma ocasión. Cuando los vientos son muy fuertes, arrancan toda esta arquitectura y arrojan a los arácnidos, dando la impresión de una lluvia de arañas. Uno espera no presenciar nunca este fenómeno de cerca. Un incidente muy extraño tuvo lugar en un pueblo del distrito de Guntur, en la India. Varios cientos de peces pequeños cayeron del cielo poco después del amanecer de un domingo. El estruendo fue tal que despertó a los aldeanos, asombrados al ver esta prodigiosa cantidad de criaturas acuáticas esparcidas por los campos, algunas de las cuales aún están vivas. Naturalmente, los aldeanos corrieron en masa a recoger estos peces del cielo, algunos de los cuales medían hasta 12 centímetros. Hace apenas unos meses, los habitantes de la provincia china de Qinghai tuvieron la suerte de ver sobre sus cabezas a las 7 de la mañana un fenómeno sublime y de extrema rareza, una bola en llamas que surcaba el cielo a toda velocidad. Según el científico Yu Hun, se trataría de un bólido, es decir, un cuerpo celeste procediente del espacio y que produce una intensa luz en contacto con la atmósfera terrestre. De hecho,
un centro sismológico local confirmó que el objeto se estrelló no muy lejos de la frontera china poco después de las 7 de la mañana. En febrero de 2015, en la ciudad de Kuwait, algunos habitantes especialmente afortunados que se encontraban en el lugar y el momento adecuados vieron llover sobre ellos billetes reales. Fue un atiborramiento de efectivo, un diluvio de dirhams emiratíes en el corazón de la capital del país. Para que se hagan una idea, sería el equivalente a 800.000 euros, o sea, más de 3 millones de dirhams emiratíes, principalmente en denominaciones de 500 que cayeron del cielo ese día. Los testigos dicen que la lluvia de dinero duró varios minutos y que la emoción fue tan grande que los automovilistas se bajaron de sus coches, bloqueando el tráfico para recoger todo el tesoro disperso. No sabemos si esta escorrentia es un simple accidente o si se trata de un magnate bromista que se divertía observando desde lo alto de la torre vecina el frenesí codicioso del pueblo llano. Mientras paseaba los perros de su hija, Chris Treadwell, un jubilado de 75 años, fue para su gran sorpresa el punto de caída de una serpiente que casi le cae en la cabeza. Este salto mortal a la velocidad del rayo es suficiente para congelar a un hombre en su lugar. Chris Treadwell ni siquiera tuvo el reflejo de apartarse, a lo mucho tuvo el reflejo de pararse en seco. Como diría más tarde, ya tiene suficientes problemas para evitar el coronavirus sin preocuparse por las serpientes que caen del cielo. Pero, ¿cómo pudo caer esta serpiente a sus pies? Mientras paseaba los perros, el abuelo de 5 hijos se fijó a pocos metros de él en un cuervo posado en un árbol que sostenía en su pico lo que parecía una cuerda. Pero una cuerda que se menea, se retuerce y gira por sí misma no es un material textil inofensivo. Chris no tardó en darse cuenta de que se trataba de una serpiente después de que el cuervo levantara el vuelo. El cuervo, avergonzado y agobiado por la lucha de su presa, acabó por soltarla en el aire, justo por encima de la cabeza del jubilado, que no quería otra cosa que pasear a sus perritos sin que le cayera un reptil encima. ¿Cuál de estos fenómenos te ha impresionado más? ¿Cuál de ellos te hubiera gustado ver de cerca? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.